y ven en esta actividad del segundo periodo de trabajos 2020 del Taller de Historia para Damas de Piedras Negras, Coahuila. El día de hoy agradecemos el apoyo y presencia del ingeniero José Luis González Gómez, que nos impartirá una interesante charla con el tema 4 presidentes y un torero. José Luis González Gómez es ingeniero químico, educador y conferencista, egresado de la ahora Facultad de Ciencias Químicas de la UAC de 1972. Además de su desempeño en el ejercicio de su profesión en cultura e historia, ha participado como director de programa de paleontología, antropología e historia de la SEP. Realizó el estudio del patrimonio paleontológico de Coahuila, promotor en el rescate del Centro Histórico de Saltillo, inició el Atlas Arqueológico de Coahuila, rescató, investigó y restauró el edificio que fue en el siglo XIX el Real Hospital Militar, sede actual del Museo de Coahuila y Texas en Monclova. Participó en la restauración del antiguo Colegio de San Juan, hoy Museo de las Aves en Saltillo, de la Misión de San Bernardo en el municipio de Guerrero, Coahuila, del Teatro Isauro Martínez en Torreón, del Teatro de Sierra Mojada, así como del edificio de la Secretaría de Cultura, de la Escuela de Artes Plásticas, del Museo del Patrimonio de la UAC y del Paraninfo del Ateneo Fuente, promotor del catálogo de monumentos históricos en el Estado. Bienvenido, ingeniero. Bueno, pues buenos días. Saludo a la Secretaría de Cultura, a la gente del norte de Coahuila, a Carlos, a las gentes que pues están al pendiente de tener activa nuestra cultura y nuestras pláticas, nuestras conferencias, que todos estamos encerrados por la cuestión de la pandemia, pero gracias a los medios de comunicación y la buena intención del gobierno de estar haciendo las conferencias virtuales, hoy no es una conferencia lo que voy a dar, porque no es algo así frente a un público especializado, es para todo el mundo. Voy a hablar del patrimonio intangible, de una parte del patrimonio intangible. El patrimonio intangible, que ya está pues casi catalogado también por la UNESCO, son usos y costumbres de cada región, de cada país, aún dentro de cada país, de cada región. Y aquí nosotros tenemos una costumbre que heredamos, que es la tauromaquia, y ese uso también. Entonces, la plática relacionada con la historia, el patrimonio intangible y varias áreas geográficas de Coahuila, se llama 4 presidentes y un torero. Y estos 4 presidentes, pues es Porfirio Díaz, es Francisco I. Madero, es Victoriano Huerta y también es Venustiano Carranza. Y el torero, pues es Rodolfo Gaona. Y aquí me voy a remontar primero a cómo es que llegó esta actividad cultural de uso y costumbre, patrimonio intangible, vuelvo a repetir, de la tauromaquia aquí a América. Prácticamente pues llegó con Hernán Cortés. Con Hernán Cortés, como todos sabemos, llegó la gallina, llegó el cerdo, llegó el toro y otros vegetales europeos. Nos llegó el idioma. Tuvo un acierto muy grande Hernán Cortés, estar a favor del mestizaje. Y prácticamente el siglo XVI pues fue el siglo del encuentro de esas dos culturas, nuestra cultura autóctona y la cultura europea. Nosotros tenemos esa gracia de haberse integrado y haberse hecho esa mezcla, ese mestizaje de esas dos culturas, que eso nos hace una sangre nueva, un DNA nuevo, una integración individual de las dos culturas en este continente. Pero a la vez
también tenemos en usos y costumbres la comida. Se integran las dos comidas, se integran las costumbres, se integra el vestido, se integra la religión, se integra la pintura, la escultura, la música, y ese encuentro de todo eso se da en el siglo XVI. Yo pongo de ejemplo que en el encuentro pues las dos partes estaban destanteadas. Por ejemplo, los españoles cuando iban a comprar fruta a los tianguis, que ya existían desde antes los tianguis aquí, pues ellos iban a comprar pulpas. Para ellos no era frutería, en el siglo XVI era pulpería, porque vendían las pulpas, es decir, las frutas que aquí se daban, y no sabían cómo llamarlas, les decían pulpas. Pulpas así, pulpa amarilla, pulpa verde, pulpa de los que ellos escogían. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención de cómo se fue dando la integración. Ya en el siglo XVII, ya en verdad, pues son los nietos y bisnietos de los conquistadores y de los conquistados y de los tlaxcaltecas y los demás grupos que se unieron a los españoles, y se comenzó a conformar lo que podemos llamar nuestra nacionalidad, nuestro nacionalismo. Es en el siglo XVII cuando se comienza a integrar todo eso y comienza pues a desarrollarse principalmente entre el patrimonio intangible las comidas, que espero más adelante poder dar una plática de las comidas en el virreinato, sobre todo en el siglo XVIII. Hay muchas recetas, hay muchos, cómo les llamaban a los ingredientes, todo eso, la forma de cocer. Por ejemplo, una de las aportaciones a nivel de culinario de nosotros los mexicanos es la cocina al vapor. Aquí tenemos los tamales de Ramos, ¿no? La cocina al vapor. Entonces, así es como se va integrando. Y en los usos y costumbres, en los festejos, en las diversiones, en el siglo XVI, pues se jineteaban y se corrían toros, principalmente se lanceaban a caballo, y eso lo hacían pues los militares, los jóvenes militares, y se usaba el toro indudable para comer y todo eso, la carne se come, y de esa manera comenzó a iniciarse para la gente autóctona nuestra, comenzaron a ver el manejo y uso de un toro que acomete, que embiste, que es bravo, que tenía un manejo diferente, que es una especie, a pesar de ser una res, diferente a la especie de carne, a la especie de leche, y el manejo totalmente diferente, pero a la vez servía para los festejos, tanto en los cumpleaños de los virreyes, en los nacimientos de algún hijo de los reyes, en fin. Entonces es lo que festejaban tanto en el siglo XVI como en el siglo XVII, siglo XVIII, todo el virreinato. Es a partir del siglo XVII que ya hay gente que sabía ya cómo manejar a este animal en los festejos, y usaban jorongos, y en los pueblos el ruedo o el redondel pues lo hacían con jorongos también, y de esa manera ellos iban aprendiendo el manejo de este animal. En España pues eso era mucho más desarrollado, ya tenían ellos pues muchos siglos de estar manejando al toro de lidia, al toro bravo, y había ya gente que se desarrollaba, y de hecho es hasta el siglo XVIII cuando ya en fin se comienza a conformar los dos tipos de toreo: el toreo a caballo, que ahora le llamamos rejoneo, y el toreo de a pie, que son los toreros normales, ¿verdad? Y se comienza a normar la actividad del manejo de este animal, y se comienzan a habilitar los instrumentos con los cuales se podía manejar, e inclusive aquí en México y sobre todo en el centro del altiplano
ya la vestimenta no era untada como se usa ahora en los toreros, pero la vestimenta para hacer esas actividades, el pantalón y la chaqueta y la camisa, eran de gamuza, con el fin de tener más protección, ¿verdad? Porque al final también moría gente, de todos los que se metían, no dejaba de ser lo que es la fiesta taurina. Entonces, todo eso se va conformando. Es en el siglo XVIII, cuando ya se hacen tauromaquias, pero esas vienen de España. Me permiten mostrar así unos 4 libritos. No me los traje por acá. Se comienzan a editar ya libros en cuero de las diferentes formas de torear. Poemas, El arte de torear. Este es de Francisco Montes, un torero español muy famoso del siglo XVIII. Este es un poemario taurino, también de esas fechas. Y la filosofía de los toros, porque es un espectáculo donde se juega la vida y la muerte, con riesgo de morir. Normalmente muere el toro, pero en muchas ocasiones también muere el torero, o los ayudantes del torero, inclusive hasta público. Y se comienzan a hacer, y esta tauromaquia de Pepe Hillo, que también es un torero muy famoso español, ellos son los que comienzan a hacer estos manuales para aprender o saber las técnicas de cómo manejar esto. Entonces los gobiernos comienzan a utilizar esta actividad para recabar fondos para beneficencia, porque es un espectáculo que se arraigó mucho en las costumbres de la Nueva España en ese tiempo y que sigue hasta la fecha, que siempre sirvió para hacer beneficio con el producto económico que se genera. Tenemos en el tiempo de la independencia que la mayoría de nuestros héroes torearon. Hidalgo tenía hasta 3 ganaderías de toros bravos, sabía torear. Allende, aparte de jinetear toros, también toreaba. Morelos, todos, como que era un deporte que la gente estaba acostumbrada a ver. Y las jóvenes intrépidos y demás que podían y lo sabían hacer, pues lo hacían. Entonces tenemos muchos ejemplos de nuestros héroes de la historia que traían su propia manera de jugar con este animal, de torearlo. Y yo a esto, aquí para la Nueva España, me lo han criticado, pero yo le llamo que nuestra tauromaquia es mestiza, porque es de todo el pueblo, de todos los mestizos. No es una tauromaquia muy arraigada. Por ejemplo, no hay tauromaquia italiana, hay una tauromaquia francesa, está la tauromaquia portuguesa, que es más a caballo, y está la tauromaquia española, que es 100% a pie. Entonces, aquí se hace una mezcla de esas dos culturas y nuestra tauromaquia es mestiza, e inclusive nuestros toreros ya en el siglo XIX ya inventaban sus propios pases. Tenemos un caso de un torero a pie y un torero a la vez a caballo, Ponciano Díaz, que además traía bigote. Normalmente los toreros andan lampiños, se rasura, pero este toreaba a pie y toreaba a caballo, ponía banderillas a pie y ponía banderillas a caballo. Ese es de la época de Porfirio Díaz. Entonces, ¿por qué es el tema 4 presidentes y un torero? Porque comienza con Ponciano Díaz, que es un torero, pues que yo creo que por primera vez un torero nacional va a España a torear y pues hace su revuelto. Pero resulta que Rodolfo Gaona, pues ya era el número 1 cuando él toreó y fue a España y vivió en España y muchas veces en España. Pero tuvo episodios muy curiosos con esos 4 presidentes. Él nació, Rodolfo Gaona, en 1888 y a los 20 años comenzó a torear. Y
cuando a la primera vez que se presenta, entre 1905 y 1909, 1905 en la Plaza México, o en la plaza más grande de la Ciudad de México, arma un revuelo tremendo y se presenta 2 veces más o 3, y alguien le dice, oye, pues yo conozco al presidente de la República, don Porfirio Díaz, pues voy a hablar si quiere que lo saludes y lo invites a una corrida. Y efectivamente, lo que hace este hombre, Rodolfo Gaona, y sus apoderados, pues solicitar la invitación, y los cita en la casa de Porfirio Díaz. Y ahí él, cuando llega, muy nacionalista Porfirio Díaz, como debe de ser, pues les pide a quien los atiende que no se siente nadie. Pues ya sale Porfirio Díaz, nomás saluda al torero, a Rodolfo Gaona, que era un muchacho. Esto está narrado por el mismo Rodolfo Gaona en sus biografías, hay como 10 biografías, es uno de los toreros que tiene más autores escribiendo sobre su vida. Y este hombre pues lo saluda y le dice que va a ir a verlo torear a la plaza y todo eso, y pues ya queda la invitación, se van, pero no saluda a nadie más. Y le pregunta a su ayudante, ¿por qué no se van? Pues porque son gachupines. El que es de aquí es este hombre, punto. Y así quedó. Va a la corrida, le brinda el toro Rodolfo Gaona al presidente, y el presidente saca una cartera nueva y le pone 1,000 pesos. Antes de despedirse de su casa, cuando saluda Rodolfo Gaona a Porfirio Díaz, le dice, usted va a ganar mucho dinero, pero su primer deber es hacerle su casa a su mamá. Y le regala los 1,000 pesos y Rodolfo Gaona dice, con esto voy a comenzar. Y ya le comienza a hacer su casa. Este es el encuentro que tuvo único Rodolfo Gaona con Porfirio Díaz. Rodolfo Gaona pues lo invitan a torear porque Saturnino Herrán, un banderillero español que había toreado con Frascuelo en España, se viene a vivir a México, pone una escuela taurina que es donde Rodolfo Gaona aprende a torear, él lo enseña. Este señor Saturnino Herrán, alias Ojitos, le ve cualidades para ser figura del toreo y pues lo agarra y lo comienza a desarrollar y se va a España. Allá triunfa, torea no sé cuántas corridas, 20 y tantas en un año, regresa y pues resulta que el presidente pues ahora era Francisco I. Madero. Y pues ahí van a saludar a Francisco I. Madero, pero sucede una cosa muy rara, que los dos hacen una simbiosis muy buena, una amistad muy buena, y se hacen amigos, al grado que en una de las jornadas que recibe Rodolfo Gaona aquí en México, y en el hospital que estaba lejos de la Ciudad de México, el primer telegrama que recibía Rodolfo Gaona en su convalecencia en ese hospital era precisamente de Francisco I. Madero. Pues vuelve a irse a España, regresa y resulta que está Victoriano Huerta. Victoriano Huerta le hace una comida porque ya era el gran torero tanto en España como aquí en México, y pues con una enormidad de publicidad y todo eso, y le invita a hacer una comida, pero en el área donde hicieron la comida, antes la prensa les pide una fotografía, y Victoriano Huerta, que era una persona alta, se para en un escalón arriba y los toreros abajo, él con su gente, Victoriano Huerta, y los toreros abajo, y le preguntan qué pie de página le ponemos a la foto. ¿De qué pie? Pues a la foto. ¿Cómo se dice? No es de página, pie de fotografía, pues. Y Victoriano se le ocurre decir
Ellos son los toreros y yo el matador. El máximo grado de un torero es ser matador, pero de toros. Vuelve a irse a España en otra campaña, Rodolfo Gaona, porque allá pues competía con los principales toreros y salía triunfante y todo. Muy buen torero. Era un torero de primer nivel para nosotros en México y en el mundo taurino. Regresa y pues resulta que ya no está Victoriano Huerta, pero está Venustiano Carranza. Y Venustiano Carranza no lo deja desembarcar en Veracruz, lo regresa a España. Usted se va aquí, no puede torear. Y suspendimos las corridas de toros. Y Carranza pensaba que estaba involucrado Gaona en la muerte de Francisco I. Madero. Resultó que las gentes de aquí de México le comprobaron que para nada estaba involucrado. Venustiano Carranza, ¿por qué prohibió las corridas de toros? Si cuando él fue presidente, su esposa, la señora Salinas, pues hizo 3 o 4 corridas en beneficencia. Inclusive Carranza se dio cuenta que con lo que se sacaba de esas corridas se podía pagar deuda externa de México. Y hicieron corridas para el beneficio económico de esas corridas, pagar deuda externa. Bueno, y luego, ¿por qué la prohibió? Uno de sus secretarios, Félix Palavacini, dueño del periódico Universal, que comenzaba en esas fechas el periódico Universal, es el que platica con Carranza. Y dice, bueno, pues cuando usted fue presidente municipal de Cuatro Ciénegas, se abocó a la educación del deporte y a las actividades que exaltaran al humano y que se desarrollara el humano, pues la tauromaquia no desarrolla, es sangre, es cruel, es esto, lo otro. Y lo convence de que prohíba para resaltar los deportes. Y hacen un decreto. Pero ese decreto pues nomás funcionó en el Estado de México, porque los toros se siguieron haciendo en todas las demás poblaciones de México. La gente siguió usando su patrimonio intangible que es la tauromaquia. La gente siguió yendo a todas las corridas y se hacían, a pesar de multar a los toreros y a las empresas, porque tenían multas de 1,000 a 5,000 pesos en aquella fecha. Pero se juntaba tanto dinero que, por ejemplo, en la época de Gaona, despreciaba para algunas cosas. Venustiano Carranza, en su carrera política, primero fue presidente municipal, luego gobernador de Coahuila, luego encargado del despacho de la nación y luego ya el presidente de México. Y en ese trayecto Carranza siempre estuvo a favor de la educación. Carranza estudió hasta el bachillerato aquí en el Ateneo Fuente. No pudo estudiar medicina por defecto visual, pero el papá de Carranza sí fue integrante y miembro colaborador de la reforma con Benito Juárez. Entonces Carranza ya traía dentro de su formación política y de familia y de todo, pues que primero era la educación, el deporte, la vida sana, para poder desarrollarse. Y cuando es presidente municipal, eso hace como presidente municipal en las escuelas de Cuatro Ciénegas. Cuando es gobernador de aquí, hace un reglamento para el deporte. Y él ya comienza a integrar espacios en diferentes lugares para que se reunieran las familias y los jóvenes a jugar deporte. No estoy ahorita muy seguro qué deportes promocionó primero, pero mucho fue la gimnasia, fue el correr, el atletismo de pista y el esgrima. No sé si qué otro tipo de deporte se dedicó a promover, pero cuando llega a presidente se da cuenta de que a nivel
pues de Nación, ya se habían suspendido en varias ocasiones las corridas de toros. La más presente era 49 años atrás con Benito Juárez. El licenciado Benito Juárez la suspendió porque entraban armados, tomaban y había pleitos y muertes. Entonces dijo, nada de corridas de toros, a menos lo que es ahorita el Estado de México, nada de corridas de toros. Entonces ya había un antecedente. Palavacini, Félix Palavacini, que estaba también a favor del deporte, esto lo dijo, bueno, pues es que, ¿cómo quitamos a la gente de la tauromaquia para que se vaya a las áreas deportivas y hagan deporte, para que funcione el programa de cultura y deporte del presidente Venustiano Carranza? Y la idea que se les ocurre es suspender las corridas de toros. Pero eso nomás pasó en el Estado de México y las poblaciones aledañas. Hacia acá, pues Rodolfo Gaona siguió toreando en Monterrey, en otros lugares y así. Y esa suspensión dura 3 años, casi con 6 meses, porque pues ya pasa la tragedia de Carranza, se cambia de presidente y el decreto pues ya se viene abajo y la gente sigue en las corridas de toros. En la vida de Rodolfo Gaona, que aquí va la parte de Rodolfo Gaona y Coahuila, en la vida de Rodolfo Gaona llega la penúltima vez que, la penúltima vez que sale, no me estoy equivocando, la última vez que va a España cuando Carranza es presidente, su apoderado Saturnino Herrán, alias Ojito, se despide del acuerdo de seguirlo apoderando y se viene con 50,000 pesos a vivir a México. Y este hombre, pues con mucho dinero, pues para aquellas fechas, 1920 por allá, pues no falta quien le dé la idea, un norteamericano, de poner una fábrica para llantas de caucho, de bayule y todo eso. Invierte el dinero en eso y fracasa. Fracasa el español, porque el americano yo creo que le fue muy bien, ¿no? Entonces, y se entera de que aquí en Saltillo había una escuela de taurina que ponían a entrenar aquí en Saltillo, en lo que es en la Alameda, enfrente de la escuela, de la Benemérita Escuela Normal, esquina de Avenida Maestros con Cuauhtémoc. En ese cuadro, ahí era donde enseñaban a torear. Y él, con el prestigio que tenía, pues viene, pone dinero y hace crecer la escuela. Y allí entrenaban los hermanos de Armilla, nuestro gran torero también. Fíjense cómo hay 2 toreros muy grandes. Y pues la historia de Armilla también es muy buena, pero en otra ocasión la contamos. Pues resulta que en la laguna, muy próspera, con todo el apoyo federal que se tenía, y la gran cantidad de agua y la siembra del algodón, toda esa prosperidad, los empresarios querían hacer una plaza de toros. Y esa plaza de toros vienen y dice, bueno, pues el que tiene más experiencia es este hombre Saturnino Herrán, alias Ojitos, y lo contratan y se lo llevan a la laguna para que él les dijera con sus arquitectos, es que se necesita esto, se necesitan estos corrales, aquí para bajar, aquí para subir, aquí para llevárselos cuando mueren y prepararlos para el rastro, bla, 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 la enfermería, las dimensiones del ruedo, del anillo, de las graderías. Y gracias a este hombre apoderado de Rodolfo Gaona, se construye en la laguna la primera plaza de toros. En base a eso. Y ahí ya Saturnino Herrán se va a la Ciudad de México y él pone con calesas, como vemos ahorita en los carros, los anuncios, un cubo con tela y luz por dentro que anuncian pues productos comerciales, casas comerciales. Es lo que hacía, que llevaba trompetas y tambores y daba el servicio de anunciar las casas comerciales de la Ciudad de México.
Y así cada quien se va terminando. Rodolfo Gaona siguió toreando, llega un momento que se despide, se queda con una muy grande fortuna. Sus familias sigue prosperando, no tuvo hijos toreros, pero una de sus hijas se casa con un gran torero contemporáneo, Paco Camino, y sus hijos se apellidan Camino Gaona, y la relación taurina en España, México sigue, pero vuelvo a insistir, nuestra tauromaquia hasta la fecha es una tauromaquia mestiza. Tenemos nosotros ahorita un ejemplo que es de Perú, de Andrés Roca Rey creo que se llama, que es un gran torero peruano, que está haciendo lo mismo que hizo Rodolfo Gaona, que hizo Armillita, y su tauromaquia también es mestiza, pero en el Perú, ¿va? Por eso esta plática yo la nombré 4 presidentes y un torero, y es relacionada con el patrimonio intangible, y podemos pues hablar de este tipo de patrimonio. Se puede hablar de charrería, se puede hablar de pintura, se puede hablar de cocina, y de eso todos son temas muy, muy especiales, y hay temas también de la mujer que no es intangible, pero pues puedo tener, si le gusta a la gente, una plática de 23 mujeres revolucionarias coahuilenses con grado militar. Muchas intervinieron en la revolución, pero estas tenían grado militar. Entonces, pues, espero les haya gustado la plática. La ventaja es que no hay preguntas, ¿eh? Y con eso pues ya me despido. Saludo a toda la gente de la frontera, a la gente de la laguna, a la gente de Cuatro Ciénegas, aquí de Saltillo, y pues esperemos que sigamos pudiendo comunicarnos en forma virtual, y en lo que uno pueda entretenerles con temas de estos, pues estamos a sus órdenes.